al Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para quien crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Y ya hoy de la semana 23 del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico, y estamos celebrando una fiesta especial, hermanos y hermanas, y tenemos lecturas propias de esta fiesta, que es la exaltación de la cruz. Esa es la fiesta que se está celebrando hoy. El evangelio es del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 13 al 17. Aunque hoy tenemos tres lecturas, ¿no? Tenemos en la primera lectura el libro de Números, capítulos 21, 4 al 9. Ahí vamos a estar hablando un poquito también. Y también está la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 6 al 11. Así que hoy tenemos tres lecturas dentro de la fiesta de la exaltación de la cruz. Y vamos a meditar, hermanos y hermanas, hoy en nuestro pensamiento que nos guía en reflexión y en meditación, el escándalo de la cruz. Ciertamente muchas personas no entienden por qué nosotros los cristianos llevamos hasta una cruz en el cuello, o llevamos el crucifijo, que es la cruz más el Cristo colgado de la cruz en el cuello, o lo llevamos hasta en camisetas, o lo tenemos en la iglesia colgada, la cruz o el crucifijo, ¿no? En una ocasión una persona me dijo a mí, de otra fe, hermanos y hermanas, que si mi madre era asesinada por un disparo de parte de un injusto agresor, si yo sería capaz de llevar ese revólver con el que asesinó a mi madre, ese asesino, en mi cuello colgando. ¿Serías tú capaz de llevar el revólver con el que asesinaron a tu madre de tu cuello? Eso me hicieron a mí una pregunta en una ocasión, hermanos y hermanas, pero ciertamente no estamos hablando de lo mismo. La cruz, hermanos y hermanas, tiene un sentido muy distinto para nosotros los cristianos, y eso es lo que vamos a discutir hoy. Tal vez estas personas que piensan que nosotros llevamos el instrumento de la muerte de Cristo colgado de nuestro cuello o en las paredes de nuestra iglesia, están a nivel de los judíos y de los romanos y de los griegos. Porque para los judíos era escandaloso la muerte en la cruz, pues porque un Mesías era un hombre ungido por parte de Dios y no debió morir en la cruz. Para los romanos es el instrumento de muerte, hermanos y hermanas. La cruz es el instrumento de muerte como lo es hoy en día para una persona que es condenada a la pena de muerte. La cruz, si lo ves como un instrumento de pena de muerte, imagínate lo que significaba para esa gente en aquel tiempo. Una silla eléctrica, una cámara de gas, una inyección letal para darle muerte y cumplir con una sentencia de pena de muerte. Ese era el marco también que lo veían los romanos. Y para los griegos, hermanos y hermanas, para los griegos pues era cuestión de necedad. Un hombre sabio, un hombre inteligente como Cristo es necio al tener que morir en la cruz. Pues algunas personas lo ven desde ese punto de vista, pero nosotros los cristianos hoy vamos a enfocarnos en por qué exaltamos la cruz, por qué veneramos la cruz y qué significado tiene la cruz para nosotros hoy en la fiesta de la exaltación. Hablándonos precisamente en esta comparación que hace con Nicodemo de ese levantar. Jesús será levantado, dice él mismo a Nicodemo, para quien crea en él tenga vida eterna y no muera. Ya por ahí estamos viendo el significado que tiene la cruz para los cristianos. Sí es un instrumento de muerte, es para criminales como para aquel tiempo y gente mala.
y nuestro Señor Jesucristo cayó atrapado dentro de esa forma de pensar y de juzgar de aquel tiempo. Pero aquí Cristo ya va poniendo pues los puntos sobre las íes, para que quien crea en Él tenga vida eterna. Por eso será levantado el Hijo de Dios, y el Hijo del Hombre será levantado. Aquí la palabra de Dios, hermanos y hermanas, cuando dice levantado, lo dice en dos formas. Levantado para ser colgado de la cruz, levantado para resucitar del sepulcro. En ese sentido es lo que lo está diciendo Jesucristo a Nicodemo, ¿no? Va a ser levantado el Hijo del Hombre para ser colgado en la cruz, y va a ser levantado el Hijo del Hombre para resucitar de entre los muertos. Así que ya esto va teniendo un sentido, hermanos y hermanas, de un sacrificio que se hace en la cruz y de un levantar de entre los muertos, que es victoria, que es vencer. Y eso sucede todo en la cruz desde el punto de vista que estamos hablando. Dice el prefacio, hermanos y hermanas, si hoy tú tienes la oportunidad de ir a misa, el prefacio de hoy de la misa, es importante que lo escuches cuando el sacerdote lo diga en la misa, pues ahí se encierra gran parte de este misterio de la exaltación de la cruz y del significado que tiene para nosotros los cristianos. Dice el prefacio: Dios puso la salvación del género humano en el árbol de la cruz. Dios puso la salvación del género humano en el árbol de la cruz. Y mira cómo lo dice, en el árbol, ¿verdad? En el árbol de la cruz, y lo dice con cierto sentido muy importante, para que donde tuvo origen la muerte, ¿dónde tuvo origen la muerte? Sino en el paraíso, en un árbol también, en un árbol donde hubo una serpiente que le dio a comer el fruto que llevó a la pareja primera de la humanidad a pecar. Pues todo esto es lo que está ligando la exaltación de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de ahí resurgiera la vida. Y el que levantó en un árbol, escucha bien eso, el que levantó en un árbol, Satanás, en el libro del Génesis, ¿no?, que llevó a pecar a Adán y Eva, fuera en un árbol vencido por Jesús en la cruz, ¿no? Pues por lo tanto estamos hablando, hermanos y hermanas, de cómo el árbol de la cruz también es el nuevo árbol. A través de aquel árbol primero del Génesis, lamentablemente entra la muerte al mundo por el pecado. Pero a través del árbol de la cruz entra ¿qué? Entra la vida por la gracia de Dios y por el sacrificio. Eso es lo que se encierra ahí, y lo tenemos que tener todos en mente. Esta reseña que hace Jesucristo del libro de Números con la serpiente en el desierto, con Moisés, la serpiente de bronce, las que picaron a los judíos, a los hebreos, y se enfermaron, tiene una relación también importante que la tenemos que señalar. Ya este es el tercer punto que estamos señalando, el significado de la cruz para nosotros. Y mira cómo dice parte de la lectura primera del libro de Números 21, 4 al 9. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas por estarse quejando de que no tenían agua, de que no tenían pan, de que los habían sacado de Egipto, iban a morir. Había una queja bien grande. Ante esa queja, el Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Todo esto tiene un simbolismo bien grande, y Jesucristo, hermanos y hermanas, lo utiliza aquí para compararlo con la situación en la que él está enseñando a Nicodemo lo que va a pasar precisamente con él mismo. Moisés y la serpiente de bronce, hermanos y hermanas, son figuras, y escucha esto bien, son figuras de la suerte que correría Jesús. Por eso él mismo la cita y se lo dice a Nicodemo. Tiene un valor profético lo que le pasó a Moisés con la serpiente de bronce. Hazte una serpiente, ¿para qué?
hazte una serpiente de bronce para salvar a las personas. Es para eso, para salvar y a la misma vez para sanar, porque las personas están muriendo por la herida de la serpiente. Y lo que estamos viendo es que se está buscando que salga el bien del mal. Fíjate por dónde va eso. Se está buscando que salga el bien del mal, como con lo que pasó con Cristo en la cruz, ¿verdad? Buscando que del mal de la cruz salga el bien de la salvación. Y por eso, hermanos y hermanas, al verla, dice la palabra, sanarán. Los pecadores no tendrán, de acuerdo a ese libro de Números, que hacer penitencia, hermanos y hermanas, y bastará, ¿verdad? Bastará con mirar con ojos de fe la señal que Dios le dará, porque eso es una señal que Dios le da a cada uno de ellos para sanarse y para curarse. Viene de Dios esa señal. Aquí Dios está enseñando, hermanos y hermanas, una verdad. La serpiente representa a Satanás. Donde quiera en la palabra de Dios, la serpiente representa a Satanás, que hace que los hombres pequen y se pierdan. En la cruz Jesús venció a Satanás. Eso queda bien claro de la Escritura y lo exhibió públicamente, como lo dice Pablo a los colosenses, lo exhibió públicamente y al exhibirlo públicamente nos está enseñando que viene la victoria y va a vencer. Así que eso es importante a nosotros tenerlo en mente. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ha recibido de parte de Dios Moisés una orden de hacer una serpiente de bronce. Y ese bronce tiene un simbolismo también en el Antiguo Testamento que es de juicio. Por lo tanto, ya todo esto que está diciéndole Jesús a Nicodemo acerca de la muerte de Cristo en la cruz y con relación a la historia de la serpiente de bronce en el libro de Números del Antiguo Testamento, va tomando para nosotros un verdadero sentido nuevo lo que va a pasar con esa cruz, que va a ser transferida en nuestra salvación, que va a ser transferida en el perdón de nuestros pecados, que va a ser transferida en el altar prácticamente donde Jesucristo, en un cordero de carne y hueso animal, se sacrifica, sino el Hijo de Dios es sacrificado y derrama su sangre por nuestra salvación. Todo eso es lo que está teniendo el sentido dentro de la cruz, y por eso la cruz para nosotros es objeto de salvación. No es un instrumento, hermanos y hermanas, de muerte. Ya para nosotros tiene un significado especial. Así que si el bronce significa algo de juicio, el poder de la serpiente, hermanos y hermanas, el poder de la serpiente de bronce, de la antigua serpiente, anticipa la muerte expiatoria de Jesucristo nuestro Señor. Así que eso está conectado, prefigura a Jesucristo nuestro Señor, y por eso Él lo detalla. Así que nosotros tenemos en mente levantar a Cristo, hermanos y hermanas, tanto hacia la cruz para colgarlo, levantar a Cristo tanto de el sepulcro hacia la vida, va teniendo un significado bien grande para nosotros en términos de darle un motivo a nuestra fe, de exaltar precisamente la cruz. Quien fue levantado en la cruz a fin de dar a todos, Jesucristo el Señor, los que miran hacia Él. Todos los ojos me verán o lo verán, es lo que dice el Señor. Los que deseen ser librados de su pecado, de la mordida, hermanos y hermanas, de la serpiente, y recibir la salvación, libre de la muerte del pecado por la mordedura de la serpiente en ese pasaje del desierto, deben volver su corazón en obediencia de fe a la palabra de Dios en Cristo. El mensaje prácticamente de Números es ese, el que nos enseña precisamente Cristo y el que debemos nosotros de tener en mente. Así que hay mensaje también de bendición cuando meditamos acerca del significado de la cruz, meditamos acerca de por qué llevamos la cruz, de por qué la tenemos con nosotros, ¿verdad? Y por qué en muchos momentos también pedimos nosotros de tener una cruz en el hogar o tener una cruz en nuestro carro. Tiene todo un propósito. Pablo, hermanos y hermanas, en Gálatas capítulo 6, versículo 14 dice: nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, nuestra vida y resurrección. Él nos ha salvado y liberado. Por lo tanto, el mismo Pablo hace énfasis de gloriarse en la cruz. Por eso la exaltamos hoy,
debemos de gloriarnos en la cruz. Y en conclusión, hermanos y hermanas, te saco 7 puntos que debemos de tener en mente acerca de la exaltación de la cruz y del significado de la cruz para cada uno de nosotros. En primer lugar, Jesucristo firma con su sangre en el nuevo pacto que nos salva, clavado en la cruz. Es un acto, hermanos y hermanas, de obediencia sin fin a su obrar como Mesías Salvador. Eso también queda claro en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 14. En segundo lugar, Jesucristo paga el pecado del mundo, reconciliándonos con Dios por la fe en el llamado ministerio de la reconciliación. Eso también nos lo aclara Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Y también, hermanos y hermanas, por la fe en el llamado ministerio de la reconciliación. Ya eso lo discutimos. Pero también lo encontramos en Romanos 5:10, lo encontramos en Efesios 2:16. En tercer lugar, cumple la palabra sobre su obra como Mesías sufriente. Eso ya estaba en profecía de Isaías en el capítulo 53. En cuarto lugar, Jesucristo muestra el amor de Dios por el hombre pecador, de acuerdo al Evangelio de San Juan, capítulo 15:13. Todo eso está encerrado dentro del misterio de la cruz. En quinto lugar, Jesucristo derrota al diablo y a la muerte, resucitando tras su muerte. Eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 16:33. O sea que la resurrección es lo que nos pone a nosotros en convicción de que la muerte ha sido vencida, de que el pecado ha sido vencido y de que Satanás tiene sus días contados. Todo eso como fruto de la muerte en cruz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso en mente para cada uno de nosotros. En sexto lugar también, hermanos y hermanas, nos otorga Jesucristo una victoria y la vida eterna a través de la fe, según Pablo, los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 5. Hay victoria, claro que sí, cuando mucho se venció por parte de Cristo en la cruz. Y en séptimo lugar y último, hermanos y hermanas, por la muerte en la cruz por parte de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo como Maestro nos muestra y también nos enseña el camino para aprender a ser capaces cada uno de nosotros de movernos siempre en el ánimo de entregar nuestra vida, de negarnos a nosotros mismos por la causa de Cristo, por la causa de la iglesia y por la causa de nuestra propia salvación, cargando nuestra cruz. De acuerdo a Lucas capítulo 9, versículo 23. Pues hermanos y hermanas, tiene mucho significado para nosotros los católicos cristianos, la cruz, y para todos los cristianos. Se exalta precisamente por lo que nos acaba de decir Pablo. Hemos de gloriarnos en la cruz de Cristo, no en otra cosa, en nuestra salvación. Y de ahí deriva victoria, a pesar de que fue muy trágico, para nosotros ha cambiado todo el sentido de aquella cruz como instrumento de muerte, de aquel árbol del Génesis que fue también instrumento para dar paso al pecado que trajo la muerte. Ahora cambia para nosotros en un instrumento de vida, de perdón y de salvación. Por eso exaltamos la cruz. Oremos. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas. El mensaje ha sido para ti. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Nosotros estaremos aquí mañana con un nuevo evangelio y con una nueva meditación para nuestro discipulado. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta pronto.